Hola, soy Miguel González, estudiante del Diplomado en Gestión Cultural de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y en este pequeño video les hablaré sobre las políticas culturales y los derechos culturales. Estos son dos temas del curso de Legislación y Políticas Culturales que me llamaron la atención. En el primer punto tenemos a las políticas culturales. Estas son un conjunto de herramientas, de leyes y de acciones que un Estado o una institución, ya sea internacional, nacional, pública o privada, implementa para promover, difundir y proteger la cultura. Acá tengo un dato muy importante sobre la finalidad de las políticas culturales. Según la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, realizada en Estocolmo en el 98, la finalidad principal de estas es fijar objetivos, crear las estructuras y obtener los recursos adecuados para crear un medio humano favorable. Ok, ahora, ¿esto qué implica? Implica que las políticas culturales favorezcan el desarrollo justamente y garanticen el acceso igualitario a la cultura, fomenten la creación artística, apoyen a los creadores y sobre todo impulsen las industrias, ¿no?, culturales y creativas. Cabe mencionar que el instrumento más importante que tiene el Perú en políticas culturales es justamente la Política Nacional de Cultura al 2030. También tenemos la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. También la Política Nacional del Pueblo Afroperuano y más reciente, en el 2022, la Política Nacional de la Transversalización del Enfoque Intercultural. Un punto fuerte de este tema de las políticas culturales es que los proyectos y las acciones buscan salir de la capital. Tienen que combatir el centralismo, ¿no? No es en este país, que es muy diverso culturalmente, es una desventaja que Lima sea el centro de todo, ¿no? Y por eso los procesos de interculturalidad entre regiones, entre departamentos, son muy importantes, porque las del sur tienen que conocer y saber que existen las del norte, las de la zona andina, la selva, la costa. Entonces, es muy importante justamente que estos procesos los contemple una política cultural. En el Perú creo que estamos encaminados a eso. Sí, es lento el camino, el trayecto, no estamos avanzando de la manera rápida que uno esperaría, pero en mi experiencia, en todo este casi año y medio que llevo en Moyobamba, en la capital del departamento de San Martín, he visto procesos pequeños, de repente un poco aislados, pero he visto esfuerzos por generar estos procesos interculturales, dentro inclusive de la misma región de San Martín, el mismo departamento. Un ejemplo de ellos es la Feria del Libro Amazónico 2025, ¿no?, por citar un ejemplo, que se dio en el mes de junio acá en Moyobamba. Y lo rescato y lo toco como ejemplo porque dentro de sus actividades se invitaron a escuelas, se invitaron a institutos que gratamente respondieron, ¿no? Y también hubieron talleres de formación de lenguaje y literatura amazónica, presentaciones del libro, y hubo una actividad que me gustó mucho que estuvo a cargo de la red de mediadores Aguajún. Aguajún es uno de los pueblos originarios de acá de San Martín. Y esta red de mediadores lo que hizo fue a estas instituciones educativas, a estos colegios, a estos institutos, enseñarles algo básico o lo básico del lenguaje aguajún, que es una lengua originaria de acá, fortaleciendo justamente esta identidad que justamente San Martín tiene, o varios grupos que están en estos colegios tienen de repente ascendencia, ¿no? Entonces fue muy bonito ver eso, ese proceso de interculturalidad que estuvo a cargo, en este caso, de la Dirección Desconcentrada de Cultura San Martín, obviamente, ¿no? Y para comentarles un poquito, acá he anotado algo, ¿no?, que justamente todas estas actividades se realizan en menor medida, sí, pero hay esfuerzos en todo este departamento por mantener su cultura viva, su valioso patrimonio inmaterial. Por otro lado, voy a leer algo que he anotado y de ahí lo voy a explicar un poquito, que es que yo siento y creo que uno de los principales retos que tienen las políticas culturales en el Perú es la continuidad institucional de esta. Es decir, que los gobiernos locales y regionales de turno continúen con las acciones realizadas por sus predecesores, ¿no? Yo con esto quiero decir que creo firmemente que un gran enemigo de las políticas culturales
son los malos elementos que llegan a los cargos de poder. Un, eh, un alcalde municipal provincial, un gobernador regional, ¿no? Un directivos de estas de direcciones regionales, ¿no? Estos malos elementos son una gran desventaja y una gran amenaza porque se preocupan tanto por su egocentrismo o por ese egoísmo de querer más poder, ¿no? Y utilizar de repente solo la cultura para lavarse la cara o para decir, miren, yo estoy haciendo algo por ustedes, pero cuando en realidad se están llenando los bolsillos en realidad, ¿no? Y a veces hacen poco o a veces no hacen nada, justamente por mantener esta sostenibilidad de las políticas culturales, acciones o proyectos que dejaron en la gestión anterior. Y esto es una gran desventaja para, en general, las políticas culturales. Para cerrar este último punto o el primer tema, tengo que decir que la cultura, o bueno, en este caso las políticas culturales, son una herramienta de transformación social, ¿no? El tenerlas como guía y aplicarlas bien, creo que nos ayudan a cuestionarnos y a poder combatir la brecha de desigualdad que tanto daño nos hace, en este caso al Perú, ¿no? Que la seguimos teniendo perenne, a veces sin darnos cuenta en nuestro día a día, pero creo que teniendo justamente esta herramienta de políticas culturales en el Perú, en este caso la más importante que es al 2030, creo que podemos cerrar esta brecha, ¿no? Además de poder promover unos espacios o los espacios de diálogo para diversas culturas que puedan conversar, dialogar y sobre todo que se enriquezcan unas de otras. Con respecto a los derechos culturales, que es el otro tema que he decidido abordar, estos pertenecen a los derechos humanos fundamentales, ¿no? Pero hay un problema y voy a citar a un autor dentro de un libro, disculpando la pronunciación, voy a citar y según Janus Simonides, citado en el libro Conceptos clave de la gestión cultural, enfoques desde Latinoamérica, en el artículo de Rodrigo Valencia Castañeda, Legislación de la cultura, derechos culturales y derecho de autor, el enfoque de derechos humanos, en mayo del 2019, nos comenta que hay un problema, que es que estos derechos se ubican o en una categoría muy descuidada y subdesarrollada, ¿no? Entonces, esto yo lo interpreto como si los derechos culturales fueran la última rueda del coche. Y esto me sorprende porque si decimos o si en muchas cartas de repente Naciones Unidas o tratados de repente internacionales o pautas internacionales que guían justamente estas políticas culturales a los demás países, se indican que los derechos, que la cultura es un pilar fundamental para la sociedad. Entonces, los derechos culturales deberían ser tomados en cuenta como parte importante o como parte vital de el desarrollo o de la concepción de las políticas culturales, ¿no es cierto? Y también acá yo coloco que se debería tratar, por ejemplo, más en mesas de diálogo o que sean la base justamente de estas conversaciones, que todo se alinee a que lo importante es que los derechos culturales se respeten para poder promover y poder proteger muchas otras cosas muchos otros términos que se desprenden de estos, ¿no? Entonces, creo que es importante que los derechos culturales se tomen en cuenta como base para la realización de cualquier política cultural. Ahora, en esa línea, les voy a leer un fragmento de una página web, de un texto de una página web de las Naciones Unidas Derechos Humanos. Aquí nos comenta que los derechos culturales deben formar parte de las consideraciones que guían las estrategias y proyectos de desarrollo, que deben contribuir al ejercicio de los derechos culturales por parte de todas las personas. Y cuando nos referimos a todas las personas, nos referimos tanto a un individuo como tal, a una persona o a un colectivo de personas. Los derechos humanos culturales son aquellos que garantizan a todas las personas, individuo o colectivo, la libertad de participar en la vida cultural, acceder al patrimonio, crear y compartir expresiones artísticas, así como conocimientos, pero todo esto sin discriminación. Es a lo que el derecho humano cultural llega, ¿no? Que todas estas expresiones, que todas estas creaciones, que toda esta libertad de participar sea totalmente sin discriminación.
Entonces, yo puedo decir, o podemos decir, que los derechos humanos culturales se enfocan o abarcan la siguiente pregunta: ¿para quién son los derechos culturales? La respuesta obviamente es para todas las personas que desean participar culturalmente en la sociedad. Un punto que me llamó mucho la atención de este tema es que si pierdes los derechos humanos culturales, pierdes la condición humana. Y esto es muy peligroso porque, y es un tema un poco fuerte, porque si justamente pierdes esta condición humana, abriría un camino de violencia, y no solamente de violencia de repente con personas, sino, o individuos, sino con comunidades, con los colectivos, que es algo que obviamente no queremos, ¿no? Entonces, por eso decimos que los derechos humanos culturales son intrínsecos y transversales a la persona humana, ¿no? Conviven en ella, ¿no? Esta persona respira justamente la cultura, respira esta diversidad cultural y se abre a ella y deja obviamente pasar con tolerancia, ¿no? Gracias a de repente, a esta base legal, ¿no? Que son los derechos humanos culturales, ¿no? O los derechos culturales, ¿no? Para poder recibir las diversas manifestaciones que, por ejemplo, el Perú tiene, ¿no? Porque justamente el fin de estos derechos humanos culturales es expresarnos, crear, promover, proteger, todo esto, pero sin discriminación. Justo en la última clase de este curso de legislación y políticas culturales, de este diplomado que estoy llevando, me surgió una duda, ¿no? Y se las comparto. Es hasta qué punto estos derechos humanos culturales o políticas culturales, regresando al tema anterior, influyen, ¿no? En las distintas manifestaciones culturales que hay en el mundo, algunas más turbias que otras, ¿no? Me refiero a estas controversiales, a las polémicas, ¿no? De repente de pueblos originarios en varias partes del mundo que de repente uno puede considerarlo extremistas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estos derechos humanos culturales o políticas culturales pueden intervenir? Hice esa pregunta en clase y les comparto, ¿no? Un poco de la opinión del profesor que me respondió la pregunta. Él nos cuenta: si estas manifestaciones, acciones culturales no interfieren con la integridad de la persona humana, se pueden apoyar, se puede promover y proteger. Pero si la integridad humana se ve comprometida por dichas acciones o las manifestaciones culturales, no debería compartirse como cultura. Y déjenme decirles que estoy de acuerdo, porque creo que es el límite al que podemos llegar. Si es que y lo digo entre comillas, como lo dije hace un momento, si esta manifestación cultural ya de repente roza o interfiere con tu dignidad, con tu integridad humana, no debería considerarse cultura. Bien, estos son los dos temas que he decidido desarrollar en este corto tiempo. Y digo corto porque estos términos son complejos, estos conceptos son muy, muy difíciles de repente para poder citar ejemplos, ¿no? Conceptualizarlos mejor en 10 minutos o en menos, ¿no? Y nos podríamos pasar horas debatiendo, poniéndonos de acuerdo, y aún así no llegaríamos a estarlo en todo. Agradezco su atención, nos vemos pronto.